Muy bien, vamos entonces a conversar de estos dos temas, ¿no? En la primera parte son temas que ya han sido vistos en las sesiones de seminario, eso va a facilitar entonces darle una mirada. Y la segunda parte es sobre lo que es antivirales, que no tienen que ver con el virus del HIV. Sin embargo, van a ver que sí, digamos, hay algunos antivirales que están involucrados también. Bien, dentro, ¿no?, desde lo que son las enfermedades desatendidas, así llamadas por la OMS, pues se agrupan un grupo de 20 enfermedades, de las cuales 15 de ellas, 15 de ellas, ¿no?, hay en nuestro país, ¿no? Hemos tocado varias enfermedades a través del curso, ¿no? Y vamos a dar en esta presentación énfasis sobre todo al tema de lo que es leishmania, ¿no? Dentro y malaria, ¿de acuerdo? Bien, malaria primero. Malaria rápidamente. Tenemos en esta primera gráfica felizmente la disminución que hay a través de los años de esta enfermedad que involucra al país, ¿no? Este segundo pico que felizmente ya está en caída. La mayor parte de ellos, recordar, ¿no?, es la población jóvenes, y entre los jóvenes, miren, lo más afectados son los niños, ¿no es cierto? Las zonas del país, ¿no?, bien conocidos, nuestra zona del norte, sobre todo la zona selva, ceja de selva del norte, que involucra Loreto, Junín y Amazonas, ¿no?, como, digamos, departamentos importantes. Otra cosa siempre a considerar es que la gran mayoría se da por el vivax, ¿no?, en relación al falciparum, ¿no? Y esto es una situación, al menos, que entre los dos favorece por el menor problema digamos, de casos graves, aunque el virus también trae consigo algunos casos graves, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de la resistencia, ¿no?, que con el falciparum sí es harta la resistencia. Bien. Esto también, el ciclo vital es bastante conocido por ustedes, ya lo han revisado, ¿no? Y solamente entendiendo acá los tres grandes grupos, ¿no?, de fármacos que se utilizan en esta enfermedad, ¿no? Un primer grupo, ¿no es cierto?, que mayormente lo que está destinado es a poder combatir, ¿no?, las formas hemáticas, ¿no?, eritrocíticas de esta enfermedad, ¿no? Y lo otro importante, y quizás que presten mucha atención, es el rol que cumple en realidad la primaquina, ¿de acuerdo? Al tener, digamos, la posibilidad de combatir, digamos, tanto la parte, la etapa hepática y también parte de la etapa hemática, pero la parte de los gametocitos, ¿no? Es un gametocida también la primaquina en este sentido, cumple ese doble rol. En Vivax, bueno, vale también que no hay en el país ya hace muchísimo tiempo, pues cumple una función muy importante en matar al inozoito, ¿de acuerdo? Esta manera como se oculta el plasmodium, ¿no es cierto?, en el apoptosito, ¿no? Y que se va despertando cada cierto tiempo, se va reactivando, ¿no es cierto?, y que permite, pues, la primaquina y sus análogos permiten, pues, erradicar, ¿no?, lograr la cura radical, la cura completa mediante este hecho, ¿no es cierto? Y también tiene una acción gametocida, como ven aquí, lo cual permite también ayudar a cortar la transmisión de esta enfermedad. Por lo tanto, es también utilizado para tal efecto en lo que es el tratamiento del Plasmodium falciparum, porque no, como bien saben, no tiene esta fase de inopsoíto, ¿no es cierto? Aquí en este cuadro de la derecha ustedes ven los diferentes, digamos, medicamentos, ¿no?, así ubicados en este cuadro resumen, ¿no?, digamos, en el cual están descritos de manera gráfica los sitios donde actúan dentro del ciclo de este plasmodium, ¿correcto? Vamos a seguir avanzando.
rápidamente algo de historia. Ya de hecho, desde la época antes de Cristo, ya en los chinos, ¿no es cierto? Utilizaban mucho esta planta que tiene de la artemisa, ¿no es cierto? Sobre el cual después se logró, digamos, aislar, ¿no es cierto? Lo derivados de la artemisinina, ¿no? Posterior, en un segundo momento, ¿no? Tiene mucha vinculación, pues, el asunto de esta enfermedad, ¿no es cierto?, con lo que es la planta del árbol de la quina, ¿no es cierto?, y de donde se logra aislar la quinina y sus derivados, ¿verdad? ¿No? Y esta es la clasificación que hay. Recordar que ahí son los derivados de la quinoleína, ¿no es cierto? Y el otro es los derivados de la artemisina, que acabamos de comentar algo sobre ellos, el grupo de los antifolatos, el grupo de antibióticos, ¿no? Y un grupo de misceláneos, los que están involucrados en el tratamiento, ¿no? Habitualmente el tratamiento tiene que ser, como muchas otras enfermedades, y sobre todo que tiene el problema de resistencia, pues terapia combinada, ¿verdad? Tal es así que, digamos, viene aquí desde el año 2006 aproximadamente la estrategia de la terapia combinada con artesimina, con las derivadas de artesiminina, ¿correcto? Bien. Rápidamente también, ¿no? Los sitios donde actúa, ¿no es cierto? Este es un glóbulo rojo en donde en su interior está el protozoario, y recordemos con ustedes, ¿no es cierto?, la cloroquina, ¿no?, que su sitio de acción está dentro de la vacuola digestiva del bicho, ¿no es cierto?, que lo que hace es toma digamos, el M del glóbulo rojo, ¿no es cierto?, y digamos, este M que él es tóxico, ¿no?, lo polimeriza comúnmente a una hemozoína, ¿no?, que es no tóxica, ¿no?, y lo que hace la cloroquina es evita esta polimerización, ¿no es cierto?, inhibiendo la polimerasa que utiliza este bicho. De esa manera quedan los hemos sueltos, lo cual produce daño y toxicidad, ¿no?, a través de la formación de radicales libres, y de esa manera él mata a este protozoario, ¿correcto? Otros fármacos actúan pues a nivel del apicoplasto, que es un símil a lo que sería el sistema ribosomal, ¿no?, de la célula, ¿no? Otro grupo es a nivel de las mitocondrias, ¿no es cierto?, donde sí también ejerce una acción también principalmente a través de la cadena respiratoria, ¿no es cierto?, y mediante mecanismos de lo que es formación también de radicales libres, ¿de acuerdo? Hay una asociación, ¿no?, entre la tabacona que trabaja a este nivel, ¿no es cierto?, y la ciclogonina que trabaja a nivel del sistema del ácido fólico, a nivel del ácido paramino benzoico, junto con la sulfodoxina y pirimetamina, ¿no? ¿No? Sulfodoxina, que ustedes recordarán, hemos mencionado algo sobre eso en el campo de las sulfas, ¿no es cierto? Bien, avancemos un poco más en estas láminas. Rápidamente revisemos la norma técnica del país, ¿no?, y que es vigente de 2015, ¿no es cierto?, en el caso del Vives, que es lo que mayormente abunda. Felizmente el problema de resistencia no es mayor, y seguimos utilizando el esquema, ¿no?, de 3 días de cloroquina y de 7 días de la primaquina, ¿no? Esta 8-aminoquinoleína, ¿no?, que como les he dicho tiene una función muy importante, ¿no?, al poder erradicar, tener la capacidad de erradicar al hipnozoito, ¿no?, y evitar de esa manera las recaídas. Sí tiene algunos problemas la primaquina, claro que no lo podemos dar en las gestantes, está contraindicado dar en las gestantes, en el cual el esquema es diferente, vamos a verlo en unos momentitos, y también está contraindicado, no se olviden, los menores de 6 meses de edad, ¿no?, que forma parte de aquella población también que se puede ver afectada, ¿no es cierto?, en estas zonas endémicas. Esta es la dosis en niños por miligramo por kilo de peso, ¿no es cierto?, de su formulación.
y qué se hace en el asunto de las gestantes al no poder dar primaquina. En otras partes el esquema es de 2 semanas de primaquina, ¿no? Se ha visto que para el Vivax es suficiente 1 semana, ¿no? Y de esa manera, digamos, facilitamos el cumplimiento de este esquema en el tratamiento. Pero aún así, a pesar de ser unas 7 días de esquema, con mucha frecuencia no se cumple. No se cumple, y ahí la gran preocupación que hay por los problemas de recaída, ¿no es cierto? Y el círculo vicioso que crea en el lugar de origen, ¿no? La presencia del Vivax, ¿no? Que no se erradica de la persona que porta este microbio, ¿no? Y que cada cierto tiempo nuevamente sufre de recaídas, y son recaídas que se han visto, que muchas veces pasan oligosintomáticas, ¿no? Con pocos síntomas, ¿no es cierto? Incluso donde la prueba del famoso Fortis de gota gruesa muchas veces no logra ni siquiera identificar al plasmodio que ya está haciendo su fase hemática, ¿no? Entonces ahí se utiliza, en muchos casos, la prueba de reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Para esos casos. El esquema en las gestantes, como le decía, tienen que esperar. La gestante, en toda la gestación, va a tener que estar recibiendo, digamos, cursos semanales de cloroquina, como está acá, y recién, ¿no es cierto?, una vez que ocurre el parto, recién podemos darle la primaquina para que logre erradicar finalmente a este protozoario, ¿correcto? Para el falciparum sí, pues es un problema el falciparum por el asunto de la resistencia. No cloroquina ni hablar, tenemos que dar la asociación de artesunato con mefloquina para tal efecto, ¿de acuerdo? Ok, y siempre la primaquina, aquí la primaquina, insisto, es para el asunto, por su efecto gametocida. Muy interesante, como le decía yo, esta terapia con artemisina, la terapia de combinación, en este caso con mefloquina, y bueno, también primaquina. La artesimina tiene la gran capacidad de poder rápidamente disminuir la carga esta de este protozoario, ¿de acuerdo? En la sangre periférica muy rápidamente, ¿no? Ayudado en un segundo momento, pues en este caso por la mefloquina también, ¿de acuerdo? Ok, bien. Esta es la dosis que se da igualmente siempre por miligramo por kilo de peso en niños también. Recordar de que también el artesunato, la mefloquina no lo podemos dar durante el primer trimestre de la gestación tampoco. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se da la asociación de quinina y clindamicina en este grupo de personitas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Bajo este esquema que está bien detallado en lo que es la norma del país, ¿de acuerdo? En donde sí, pues aquí hay que dar quinina y clindamicina, como ven acá, 3 veces al día, ¿no es cierto? Y por un tiempo mayor, ¿no? Que tiene que sí, pues, cumplir esta persona. Y siempre con la primaquina para efectos de apoyar, ¿no? El efecto también, digamos, gametocida en este caso, ¿de acuerdo? Dosis en niño, insistimos, por miligramos por kilo de peso. En esta lámina que ven ustedes, en este sector están descritos las principales reacciones adversas de muchos de ellos. Sulfadoxina y pirimetamina, que en un buen tiempo se estuvo dando. El problema es también el asunto de la resistencia, ¿no es cierto? Sulfadoxina, como recordamos en su momento, es una sulfa de acción prolongada que se hace semanalmente, ¿no es cierto? Pero como todas las sulfas, el problema de hipersensibilidad que puede dar este cuadro tan severo como es un Steven Johnson, ustedes saben. La quinina, ¿no es cierto? Y sus clásicos síntomas conocidos por ustedes, el tinnitus, el vértigo, ¿no? Y la cefalea que produce, ¿no es cierto? Clásicamente la quinina, y la mefloquina se asocia mucho a problemas de lo que es trastornos psiquiátricos, ¿no? Como es depresión, ¿no es cierto? Cuadro de psicosis también, ¿no? Igual los derivados del artesunato pues, tienen ese problema también. Y la primaquina, ustedes
recordarán clásicamente el problema de los casos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también algunos casos de metamoglobinemia, ¿no? Causas de anemia, ¿de acuerdo? Felizmente, digamos, en nuestro país hay estudios en donde pues la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es bajo el porcentaje, entonces da cierto grado, al menos cierto grado de seguridad, ¿de acuerdo? En ese sentido. No, este es el petitorio de nuestro país, en donde, como ven ustedes, contiene, ¿no es cierto?, digamos, todos los derivados de la artesimina, ¿no? Tanto en sus formas inyectables y también hay formas en tabletas, incluso hay una forma en supositorio que muy poco se utiliza. La cloroquina que está acá, ¿no es cierto? Vean ustedes la terapia que también combinada, ¿no? Que, ¿no? Como muchas otras enfermedades que ustedes están viendo, ¿no? En este caso terapia de dosis fija me refiero, ¿no es cierto? Fármacos en dosis fija, combinada fija, ¿no? Y también, lógicamente, aquí está la primaquina con sus dos presentaciones, con sus tres presentaciones, perdón, que hay en las tabletas orales, ¿no es cierto? La idea básicamente es, lógicamente, actuar sobre la fase eritrocítica, también destruir a los inusoitos. El caso del plasmodium es la única manera de lograr la cura total de la persona, en el caso del PIVAX, ¿no es cierto? Interrumpir la transmisión a través del efecto, sobre todo, gameticida, ¿de acuerdo? Bien, no nos olvidemos, creo que está acá, la parte esta de la parte no farmacológica, ¿sí? ¿De acuerdo? Es muy, muy importante, ¿no es cierto? Los cuidados que debemos tener, ¿no es cierto?, en el uso de ventanas protegidas, el dormitorio también donde la persona descansa, ¿no? Impregnada, digamos, estas mallas con insecticidas, ¿no? Y también evitar los charcos, lógicamente, ¿no? Bien, estos son en caso de la malaria grave, ¿no? Es básicamente con el falciparum, en donde ahí sí hay que emplear las formas intravenosas, ¿no es cierto? Es por eso que con mucha frecuencia se utilizan los derivados de artesunato con la clindamicina también de forma intravenosa. Bueno, primaquina es oral, ¿no es cierto? ¿No? Y son, aquí están los esquemas, también aquí está el esquema con quinina, ¿no? En el caso sobre todo de la población en el que no podemos dar artesunato, ¿no? Asociados a clindamicina, ¿no? Llámese las gestantes y también los niños pequeñitos, ¿no? Y esos son, digamos, los esquemas, ¿no?, que están bien detallados en esta norma técnica, ¿de acuerdo? A base de clinina y clindamicina en el primer trimestre, entonces. Y ya en el segundo y tercer trimestre sí, ya se puede usar lo que es el artesunato, ¿no es cierto?, más clindamicina, ¿no? En las formas graves, acuérdense que hay que dar de manera inyectables, ¿no es cierto?, intravenosas. Estos fármacos, digamos, muchos se está investigando en el tema de vacunas, ¿no? Ya para el falciparum hay 2 vacunas, ¿no? El Moscovic, ¿no es cierto?, y con una eficacia de un 39% en promedio, y ya después sale el Matrix M, ¿no? Con una eficacia mucho mayor, que llega felizmente a un 77%, y que es la que está hoy en día recomendada por la OMS para el falciparum, ¿de acuerdo? Ok, en zonas donde el falciparum predomina, ¿no?, que no es nuestro país, ¿no? Que en el VIVAX, que es lo que mayormente nos interesa a nosotros, estas vacunas no ofrecen protección contra el VIVAX. Se están ensayando aún algunas vacunas a respecto, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el receptor, el antígeno DAFI, ¿no es cierto?, que está asociado a quimiosinas para de esa manera lograr, digamos, una reacción de formación de anticuerpos contra lo que es el VIVAX, ¿no es cierto? En donde la idea es usar vacunas, ¿no es cierto?, que puedan en realidad actuar sobre todo sobre los ciclos que tiene este parásito, ¿de acuerdo?, ¿no? Tanto a nivel hepático, ¿no?, preeritrocítico, y también en la fase eritrocítica
¿no? Es asexual y también en la fase gametocida, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que puedan actuar sobre todas estas fases que se dan en las personas. Eso es lo que rápidamente se refiere a lo que es malaria, y pasamos también a otro tema que lo hemos visto en los seminarios, el tema de la leishmaniasis, también no muy frecuente también en muchos departamentos de nuestro país, ¿no es cierto? En donde un tema importante también es actuar sobre lo que son los reservorios, ¿no? Y sobre todo en nuestro medio, los perritos, ¿no es cierto? En esas zonas, y también están los roedores como la zarigüeya y algunos ratones en especial, ¿de acuerdo? En donde también es la acción, ¿no? Tiene que ser dada a este nivel también, ¿no es cierto?, cuidando a los animalitos, digamos, usando nuevos collares con repelentes también que puedan, hay insecticidas de repente que puedan también evitar, ¿no?, en lo posible el mecanismo de transmisión, ¿no? En este caso de la leishmaniasis en sus diversas formas, que también ya lo hemos, ustedes ya lo han en su seminario ya lo han visto, ¿no? Las formas cutáneas y las formas también cutáneas. La forma visceral, felizmente, no está descrito, al menos en el país, ¿no es cierto? Pero sí se puede ver seguro en las fronteras, sobre todo con Brasil, ¿no? Se han descrito también en la zona de Colombia y también en algunos casos en Venezuela. En el país al menos no se ha descrito esas formas viscerales producidos por el tipo sobre todo infantum o Chagas, ¿no? El Chagas, que así se llama en estos casos. En el Perú, ¿qué es lo que sucede? Este es un poco es del hasta 2013, es esta revisión, por ejemplo, hay el moradito, lo que sucede en el Perú en relación a lo que es esta enfermedad, ¿no es cierto? Y en toda esta zona de América hay tendencia felizmente a la disminución, ¿de acuerdo? De su presentación. En el país, la más predominante, digo felizmente, no tenemos menos formas mucosas, más predomina la forma cutánea. Digo las mucosas, mucocutáneas, porque son más difíciles de tratar en realidad en relación a las formas cutáneas, ¿de acuerdo? No, en Paraguay, por ejemplo, sí tiene un problema mayor con las formas mucosas, y obviamente también el Brasil. Bien. Esto recordando con ustedes en la forma, digamos, de leishmaniasis que tenemos, ¿no?, en nuestra serranía y también en la zona de la selva, ¿no es cierto? La forma cutánea clásica UTA que le llamamos, ¿no es cierto? Y la forma que invade la zona mucosa o mucocutánea, la famosa spundia, ¿no es cierto? Por la característica de los vectores, casi comparte la zona, digamos, la enfermedad de Carrión y la UTA, casi comparten la misma población, ¿no? Sufre la misma población estas dos dolencias, ¿de acuerdo? Que no en nuestro país, ¿no es cierto? En este cuadro, pues, predomina la leishmaniasis de tipo brasilensis, ¿no es cierto? Y los diversos vectores de leucemia que se han estudiado en nuestro país, ¿no es cierto? Unas predominan más en la zona, predominan más en la zona andina y otras en la zona de la selva, ¿no es cierto? Que están acá en detalle, ustedes lo van a poder apreciar en estos cuadros, ¿no? Sí, cuadrito sí se ratifica que hasta lo que es la leishmaniasis sí, ¿no? Solo hasta 2013, sino a continuación hasta la tendencia es hacia la disminución, felizmente, de esta enfermedad, en donde, pues, como ven ustedes, predomina la forma cutánea sobre la forma mucosa, ¿no es cierto? Está disminuyendo en los últimos 11 años, ¿de acuerdo? Y se ve, miren, 21 departamentos, ¿no?, del Perú, tanto la forma de UTI y la forma de spundia se ven, ¿no?, en muchos sitios en nuestro país, ¿no?, que implica la zona de Cusco, Madre de Dios, Junín, ¿no?, todo lo que está aquí marcado
en este cuadrito, ¿no? Y lo que las especies más reportadas, como le decía, es la leishmaniasis oviana de tipo brasilensis, ¿de acuerdo? Sobre esto, interesante, también se están describiendo formas híbridas, ¿no? Respecto también, ¿de acuerdo? La viana peruviana predomina pues en la zona de andina, y la brasilencia, como es lógico entender, en nuestra zona de la selva. Estas son, digamos, los cuadros clínicos que tenemos al respecto, donde el sistema inmunológico, digamos, cumple, como muchas de las enfermedades infecciosas, un papel, ¿no? Un papel en lepra, en tuberculosis, etcétera, también en esta enfermedad, en donde tenemos de un lado, ¿no es cierto?, la reacción de hipersensibilidad, que ocasiona, que se relaciona mucho con las formas mucosas, que comprometen las mucosas, ¿no? Y las formas, el polo anérgico, ¿no? Más bien de inmunosupresión de tipo celular, ¿no? Que compromete más la forma cutánea de la piel, llegando a las formas también cutáneas difusas, ¿no es cierto? Recordar que hay un grupo, no se olviden de este tipo de enfermedad, que inclusive se puede, si estamos aquí en el medio, que se puede autolimitar también, ¿no? Y controlar, ¿no es cierto? ¿No? Pero existen los extremos, ¿no? Ese sería un problema. Recordar que en este extremo, ¿no es cierto?, es más fácil, menos difícil, mejor decirlo así, el aislar la leishmania, y en este lado es más difícil porque hay menos parásitos, ¿no? Hay más reacción de tipo por inmunidad celular, ¿no? Los casos en la complicación de tipo mucosa, ¿de acuerdo? De todas maneras hay que tomar muestras, la biopsia de preferencia en los bordes de la lesión, ¿cierto? Hay técnicas también que se utilizan, ¿no? Que es hoy en día, que es la detección directa mediante del antígeno, mediante reacción de cadena de polimerasa, ¿de acuerdo? A veces un problema, el hecho de verificar de que es el cuadro que estamos viendo, el cuadro clínico dérmico en la zona endémica, hay que confirmarlo en lo posible, ¿no? Entonces la detección del antígeno, el antígeno mediante técnica de PCR ya es factible hacerlo. También se investiga mucho en el campo de la inmunoterapia, ¿no es cierto? Y dentro también de ella, digamos, la posibilidad de encontrar una vacuna para humanos, ¿de acuerdo?, en esta enfermedad. En los animalitos, la parte de los veterinarios están también avanzando mucho en lo que en Brasil, por ejemplo, también para, digamos, sobre todo los caninos, ¿no?, para poder los vacunar también, ¿no?, y también de esa manera poder también cortar el ciclo a través de ellos, ¿de acuerdo? Mucho se reclama de la falta de investigación en ese sentido a nivel de vacunas, ¿de acuerdo? Que se cree que muchos investigadores creen que es un punto clave, ¿no?, como en muchas enfermedades, ustedes lo están viendo, para poder finalmente combatir de forma eficaz a esta enfermedad, ¿de acuerdo? Es una enfermedad en donde pues tenemos sobre todo la eficacia relativamente baja, sobre todo para las formas severas mucocutáneas, ¿no es cierto?, con los antimoniatos, en donde, digamos, en promedio el 50%, quizás un poquito más, se logra una eficacia en el tratamiento, ¿no es cierto?, y pues que es relativamente baja, ¿no es cierto? A diferencia, felizmente, ¿no es cierto?, de las formas cutáneas, ¿no? Estamos aquí con la brasilensis, en donde se puede lograr una eficacia mayor con el uso de lo que son los antimoniales, de acuerdo, trivalentes, perdón, pentavalentes, ¿no?, que ustedes saben, para lograr su acción en el organismo pasan a formar, digamos, antimoniatos de tipo trivalente para lograr la toxicidad que se desea contra este tipo de parásito, ¿verdad? ¿No? Es un mecanismo, digamos, no bien conocido, pero que por el medio del cual actúa, ¿no es cierto?, ante la formación
digamos, de radicales libres también, ¿no? Y a través de lo que es las formas trivalentes, en el cual es convertido en las formas pentavalentes en nuestro país. Interesante este hecho, vamos a hacer un cuadrito más adelante, que hay algunos estudios que faltan confirmar, faltan, digamos, hacer ensayos al respecto, pero hay interesante es la asociación que se está dando con el antimoniato y la pentoxifilina, ¿no es cierto?, en donde a parecer se logra una mejor respuesta, ¿no?, hasta un 97%, ¿no? La pentoxifilina si tendría una acción en este caso de tipo inmunomoduladora, ¿no es cierto?, para poder, que están pues comprometidos, ¿no?, en esta forma, sobre todo con el componente cutáneo, para de esa manera tratar de erradicar completamente del organismo también a este parásito, ¿de acuerdo? Los esquemas que aún se utilizan son esquemas del país de 2005, ¿no es cierto? El experto, el autor el Llanos de Tropicales, pues propone, digamos, algunos cambios, y van a ver, OMS también hace pocos meses ha sacado también su propuesta, ¿no es cierto?, que vamos a verlo unos minutitos más adelante. Las formas cutáneas, la primera línea siempre son los antimoniales pentavalentes, ¿no es cierto?, que se dan por 20 días, pero sí en las formas mucocutáneas hay que darlo hasta por 30 días, ¿de acuerdo? Son formas, recordar que son formas inyectables, ¿no? Y eso a veces es uno de los problemas que hay para su cumplimiento y adherencia, ¿no? Sobre todo en la población infantil, que vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, ¿de acuerdo? También estos fármacos no están libres de reacciones adversas, ¿de acuerdo? Sobre todo para las personas, la cardiotoxicidad, ¿no? Sobre todo que puede producir en las personas con problemas, o las personas mayores. Pero también tenemos como segunda línea, pues, a otro conocido por ustedes, lo han visto ya cuando han hecho antimicóticos, que es la anfotericina B, que también está lleno de reacciones adversas, ¿no es cierto?, por su uso, ¿no es cierto?, desde el momento de la aplicación, como puede ser fiebre, hipocalemia, ¿no?, escalofríos, ¿no es cierto?, hipomagnesemia, ¿no es cierto?, por lo tanto son fármacos que hay que aplicarlo intravenoso, en infusión continua, ¿no?, mínimo 2 horas, ¿no?, 4 hasta 6 horas, de acuerdo al caso, no hay que pasarlo mucho ese lento para evitar la hipotensión arterial, ¿no es cierto? Ustedes ya esa parte ya lo han revisado cuando han hecho la parte de hongos, ¿no? La anfotericina B como fármaco de segunda línea, entonces, ¿no es cierto? El problema de todos estos es las reacciones adversas, en realidad, ¿de acuerdo? Y también está aquí la pentamidina, el ketoconazol, el fluconazol, están perdiendo, digamos, vigencia de verdad en su uso. Parecer no ofrecen muchas, hasta acá lo que dicen los estudios, no ofrecen, digamos, ventajas, ¿no? El tercer medicamento que podría ser es la pentamidina, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí se subraya que la idea es que tienen que ser consecutivos, porque si no se pierde también la eficacia, ¿no? A veces la persona que no se aplica, no cumple con estos 20 o 30 días, o 28 días, bueno, y ahí el gran problema que hay, peor aún, ¿no?, pensar en el uso de anfotericina B intravenosa, en esas zonas. Acuérdense que no estamos hablando de Lima, estamos hablando en zonas, ¿no es cierto?, de difícil acceso, en donde hay que emplear formas parenterales, y esta forma en esas zonas resulta difícil, ¿no es cierto? Hay una forma liposomal que se está recomendando mucho, pero es cara, y, digamos, la disponibilidad de las formas liposomales es otro asunto. Entonces se está dando una mirada, sobre todo en los casos con compromiso cutáneo, para el uso de este medicamento oral, ¿no es cierto?, que es la miltefosina, ¿no? Un fármaco que inicialmente fue usado como en lo que es la terapia oncológica, ¿no? Se investigó mucho en la terapia del cáncer de mama, pero se ha quedado, digamos, interesante sobre todo en las formas cutáneas, ¿no?, de esta enfermedad, ya que su uso oral permite que la persona lo tome con mayor facilidad, y sobre todo la población infantil lo pueda cumplir con el tratamiento, ¿no es cierto? Estas son las formas que también están en nuestro petitorio, ¿no es cierto? Las formas tanto del antimoniato pentavalente como meglumina, o como estivogluconato, ¿de acuerdo?
ambos son, digamos, antimoniato pentavalente, ¿no? Recordar que la hemoglobina tiene una concentración un poco menor que lo que es el gluconato sódico, ¿de acuerdo? ¿No? La toxicidad, y hay algunos, se discute mucho sobre lo que es un poquito más la toxicidad del gluconato, es un tema un poco controvertido al respecto, ¿no? En la fotiricina sí, pues ni hablar, es un fármaco también usado como segunda línea, ¿no? Y que también tiene una serie de reacciones adversas. Y también está en nuestro petitorio la miltefosina y la pentamidina, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? La pentamidina inyectable, ¿no es cierto? Que también tiene una serie de reacciones adversas, y en un ratito lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, los 20 días para las formas cutáneas, 28-30 días para las formas mucosas o mucocutáneas, el seguimiento tiene que ser larguísimo, ¿ok? Tiene que ser larguísimo, seguimientos que por lo menos tiene que estar de un año a muchos años, ¿no? Sobre todo en las formas mucosas por el alto porcentaje de fracaso en el tratamiento. Entonces, el seguimiento es muy importante en estos casos, ¿de acuerdo? Y que inclusive si hay que evaluarlo a las 6 semanas, ¿no? En el principio, para ver si hay o no fallas en la terapia, ¿no es cierto? A las 6 semanas, si a los 3 meses no logra verse disminución de las heridas, ¿no? Digamos, ya se considera también fracaso en el tratamiento y hay que dar otro esquema de terapia, ¿de acuerdo? En ese sentido. Aquí está el problema con los pentavalentes, el problema de cardiotoxicidad, puede haber un problema también de hepatotoxicidad, felizmente reversible, que se ve un 50% y puede ir hasta el 60% en algunos casos, ¿de acuerdo? Se ha visto también problema de pancreatitis, ¿no? En relación a eso, también dolores musculares y dolor, lógicamente, en el sitio de la inyección, ¿no? Dolor en el sitio de la inyección, mialgias, problemas, ¿no? Dolores locales, elevación de transaminasas, ¿no? Y también la pentamidina, que es la tercera alternativa, o la cuarta alternativa, ¿no? En los casos de fracaso, también tiene problemas también de reacciones adversas, ¿no? También dolores musculares, también hasta pancreatitis, ¿no? Puede dar igual también que la pentavalente, la pentamidina, ¿de acuerdo? También puede ser también cardiotóxica también la pentamidina. Eso es lo que decía la miltefosina, ¿de acuerdo? Que tiene una vida media prolongada, es vía oral y que en leishmaniasis cutáneas la eficacia sí es cierto, es variable, ¿no es cierto? Pero para las formas, digamos, del país y la zona, esta parte del continente, se está recomendando mucho, sobre todo para la población infantil, ¿de acuerdo? Por la ventaja de ser la vía oral. Está contraindicado en las gestantes, ¿de acuerdo? Algunos detalles en pentamidina lo encuentran en esta parte, al parecer la eficacia, sobre todo en las formas de los estudios en el país con la Leishmania o Viania brasilensis, no es tan amplia, ¿no? La eficacia varía ampliamente, dice, de un 35% y en otros casos hasta un 90%. Es variable en realidad la respuesta, ¿no? Es como en la terapia alternativa cuando fallan los otros esquemas de tratamiento, ¿correcto? ¿No? Antes se ha usado, ¿no es cierto?, digamos, también tiene actividad antitripanosomal, pero no se utiliza. El Hinchirobesi en algún momento también se recomendó, sobre todo para la profilaxis, pero por la vía inhalatoria. Bien, también, como le decía, pentamidina, problemas de hipotensión, problemas también de toxicidad cardíaca, ¿no? Y esto es lo que últimamente se está recomendando en adultos, ¿no? Digamos, se reunió una serie de expertos, también participó en este evento que llevaba a cabo hace poco, digamos, también el país con sus principales representantes, ¿de acuerdo? En donde, bueno, los antimoniales pentavalentes intralesionales, es decir, aplicados localmente, es una recomendación fuerte para formas
localizadas en cutáneas. Y aquí ya la miltefosina gana terreno por ser la vía oral, ¿no es cierto? Okay, y las otras que podrían ser como condicionales, donde también está la paromomicina, ¿no? Tópica, en forma de crema. Interesante, se está en lo que es la termoterapia también, en estos casos, ¿de acuerdo? Y en niños, como les decía, está la miltefosina, ¿no? Y también, digamos, por la dificultad en niños de la aplicación parenteral, también en los casos localizados, podría usarse o probarse también con paromomicina, ya dejando hacia el final como alternativa ya los antimoniales pentavalentes, ¿correcto? Entonces hay casos especiales en la gestante, no podemos dar antimoniales ni metofosinas, tampoco está contraindicado, pues si es una cosa local, termoterapia, y si es una cosa sistémica, caballero, hay que usar anfotericina B, ojalá que pudiese ser la forma liposomal, ¿no? Que tiene menos reacciones adversas, pero cuesta mucho más, no hay una disponibilidad en nuestro país amplia, ¿no es cierto? Se espera el apoyo en ese sentido cada vez mayor de organizaciones internacionales como OMS o OPS al respecto, ¿de acuerdo? En la lactancia también, en lo preferir intralesionales, y si es posible el uso de miltefosina, que también es un medicamento relativamente caro, pero sí hay cierto apoyo de OMS o OPS hoy en día para tenerlo. Ojalá eso logre pronto canalizarse de una manera más óptima, ¿no? Cuando hay alteraciones en el electrocardiograma, sí, pues hay dificultades para usar sales antimoniales, ¿no es cierto? Sobre todo por el síndrome QT prolongado y también con la pentamidina. Entonces, se recomienda nuevamente lo que es la miltefosina, ¿de acuerdo? Y de preferencia, si, en otros casos, usar la liposomal, ojalá que sí pudiese ser. En VIH, caballero, también hay que usar por la forma sistémica, ¿no? Anfotericina B, ¿no? Si no hay el liposomal, tendrá que ser la clásica de oxicolato, ¿no? Más o menos lo anterior está aquí descrito en el último, digamos, directriz que ha habido en las Américas, pues, un mes recién, hace muy poco tiempo nomás, ¿ok? Más o menos lo que les estaba comentando, evitar acá sí, ¿no es cierto? Cuando hay problemas de pacientes con problemas de arritmia o digamos que problemas cardíacos, evitar el uso de antimoniales por sus problemas que pueden ocasionar arritmias, igual que la pentamidina, ¿correcto? Bien, ahí están los mayores de 50 años, los inmunosuprimidos, donde mejor da la anfotericina B, ¿de acuerdo? La forma diseminadas en centro de referencia y con anfotericina B, ojalá fuese liposomal, la miltefosina aquí un poco dudoso porque mayormente funciona en los cuadros localizados cutáneos, ¿no? En los detallitos, cómo se utiliza, en la forma de infiltraciones, lo pueden revisar ustedes en esta última directriz que ha salido, ¿no? Como le ha salido recién hace poco tiempo, la termoterapia que se emplea en nuestro país también, termoterapia, ¿no? Y la forma también de paromomicina crema. Ok, bien, y esto es lo que le decía, faltan mayores evidencias, ¿no? Para la asociación con lo que es la pentoxifilina, en las formas mucosas o mucocutáneas, ¿correcto? ¿No? También en las formas mucosas mucocutáneas, casi digamos, las mismas digamos, observaciones en cuanto a antimoniales y el uso, sí, en estos casos de las formas de anfotericina, de preferencia liposomal, ¿no? Que se espera que se reciba cada vez más el apoyo, ¿no? Cuando falla, hay que pensar en no repetir lo mismo. Cuando vemos que a las 6 semanas o a los 3 meses no fracasa la terapia, no hay que estar insistiendo en usar el mismo esquema, hay que cambiar de esquema, ¿de acuerdo? ¿No? Aquí están los esquemas con miltefosina, con pentamidina, para que ustedes lo revisen en su momento, cómo se utiliza. Ya lo de la anfotericina, no lo repito, porque ustedes saben, hay que diluirlo eso, ¿verdad? Y hay que aplicarlo en un promedio de 4 o 6 horas, ¿no es cierto? Para evitar las reacciones adversas en el momento de la administración, ¿no? El esquema con pentoxifilina,
¿de acuerdo? La dosis que se da, aquí está la forma liposomal, aquí está ¿no? la oxicolato, ¿no? Que ya la nefrotoxicidad es el otro problema, ¿no es cierto?, que podríamos tener con ambas. Entonces, ¿no? Sobre todo con la forma de oxicolato, ¿no es cierto?, y que también hay que corregir dosis para los pacientes con problemas renales, ¿no es cierto? Y el Fondo Estratégico de OPS, ¿no es cierto?, que trata de ayudar felizmente a cada vez más a conseguir estos fármacos a un mejor precio, ¿de acuerdo? Aún la miltefosina, que aún tiene un precio bastante elevado, ¿no? Pero es una forma interesante oral y que esperemos que muy pronto se cumpla estos acuerdos a través de la OMS-OPS. Correcto. Bien, jóvenes, hasta ahí quería yo comentarles esta parte y querer rápidamente, por favor, avanzar porque el tiempo nos gana, pues, en relación a lo que son antivirales. Avanzo, ¿no es cierto, doctor Sangay? Sí. Sí, 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 creo que sí, está bien, ¿no? Usted diga, yo creo que si da el tiempo o quiere reposar 5 minutos, no sé, usted diga. No, doctor, no, Ya prefiero está, avanzar no porque mucho. la Claro, anterior que sí, nos pasamos demasiado, ¿no? El tiempo, ¿no? Queríamos sí, informar a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Digamos, los avances también que se están y que tengan una perspectiva, ya que revisen de verdad con mayor calma, ¿no es cierto?, la información que le estamos brindando a través, ¿no?, de estas diapositivas. Y antivirales, ¿no? Sin referirnos hoy, hay unos antirretrovirales que sí vamos a tener que hablar, pero no nos vamos a ir a referir lógicamente directamente al virus del HIV. Recordar, y aquí yo soy bien enfático ya, en recordar lo de las vacunas. Es notable la importancia, pues, ya hace muchísimo tiempo y ahora es indiscutible, ¿no? Yo no sé, hay gente que ¿qué le pasa? No lo entiendo. Las vacunas es un, es una estrategia de bastante eficacia, efectividad, ¿no? Y las virales, lógicamente, que también cumple su fin, ¿no? Y tenemos ahí problemas más bien con los antivirales acá, y antes que nos enfermemos, ya pues la vacuna nos ayuda mucho, ¿no? Vamos a ver la hepatitis B, ¿no? Ya de la vez es que ya no le digo ya porque ya les he hablado de la B, ¿no? Acá también tempranamente, ¿no? Empezar desde que nace el bebé ya, ponerle que salga con su vacunita, ¿no es cierto?, para hepatitis B, ¿no? Y sus 3 dosis, obviamente, ¿no? El antipolo, pues, que tantísimo tiempo nos ha ayudado, uy, desde la infancia de nosotros, ¿no? Y también no nos olvidamos la influenza, también en esta población, ¿no es cierto? También no nos olvidamos, son también de riesgo, ¿no es cierto? Ok, ¿no? Es a diferencia del corona, que es un poco menos problemático de repente en esta población, pero no, en los niños también, los ancianos, lógicamente, ¿no? Lo que es la influenza y la necesidad también a ellos de vacunarlo, la varicela, etcétera, etcétera. No, con sus refuerzos de polio, ¿no? Hay que cumplir con todos estos jóvenes, y ustedes que van a hacer, en toda su carrera van a hacer atención primaria, familia, vecindad, donde estén. Recordar este asunto, por favor, siempre las vacunas, ¿no? Y también del papiloma virus, pues, que ni hablar, también, ¿no? Nos trae grandes ayudas de un país donde tenemos cáncer de cuello uterino, cualquier cantidad, pues esto también resulta hoy en día ser de suma importancia, tanto en las damas y también, ¿no es cierto?, en los varones también, como parte de esquemas de terapia, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Cuando están sobre todo en la etapa hasta escolares, ¿no es cierto? En la etapa adolescentes, ¿de acuerdo? De esa manera los protegemos indiscutiblemente. En la gestante también no se olviden repetirle, la influenza también es otra población de riesgo, una influencia en la gestante, ¿no? Hay 2 personas ahí que tenemos que cuidar, y además decirle ya en las personas de edad, ¿no es cierto? Pues también está lo de la influenza, ¿no? Y ahí solucionamos muchos problemas. Ok, rapidito, vamos a seguir avanzando.
En el campo de diagnóstico siempre ha sido un gran problema las enfermedades virales, el diagnóstico, precisar los diagnósticos en este sentido, hasta que felizmente ya también se hacen como lo están viviendo, lo estamos viviendo con el COVID, ya podemos hacer pruebas también virales, ¿no? Y desde antes se hacían, hoy en día ya se han difundido un poco más, claro que sí, ¿no es cierto? También en el campo también de lo que son los virus, también eso se ha avanzado y nos permite inclusive pues diagnóstico rápidos, claro, aún costosos, ya se hacen en nuestro medio, y en base a sets, ¿no? A set o paneles, ¿no es cierto? Porque a veces no podemos, por más clínica que hagamos, no podemos a veces diferenciar inclusive entre los mismos qué tipo de virus puede ser y también si será virus o será un problema de tipo bacteriano, ¿no es cierto? Entonces nos ayuda mucho estas pruebas que ojalá podamos hacerla con mayor difusión, ¿no? Mayor frecuencia y rápido, que salen rápidamente ahorita las más rápidas y que ojalá que esto del costo pues pronto baje, ¿no? Ya le hemos visto su gran utilidad en tuberculosis y en el cual hemos remarcado ese punto. En terapia antiviral, ¿no? Recordar que mientras más precoz podamos tratar, sobre, por ejemplo, el típico clásicos influenza, herpes, mientras más precoz lo detectemos y lo tratemos, sería lo ideal, ¿de acuerdo? ¿No? Estamos hablando, ¿no? Fuera de la vacuna, estamos hablando de terapia antiviral, ¿verdad? Entonces es una estrategia que deben estar con ustedes, y es tratar lo más temprano que se pueda. Y aquellas infecciones en el cual se hacen crónicas, ¿no es cierto? Lo que se habla es, pues en esos casos, felizmente en el caso del virus B, ya lo podemos erradicar, del virus C, ya lo podemos erradicar fácilmente este virus, ¿de acuerdo? Fácilmente, ¿no? La eficacia, pues, es tremenda, ¿no? 90% o más de eficacia en poder erradicar este virus, felizmente hoy en día, con los esquemas que hay, ¿de acuerdo? Mediante lo que se llama la respuesta viral sostenida, ¿no? Y en los casos en que no, llámese virus del HIV, llámese virus B, ¿no? Es terapia supresiva, ¿no? Entonces, ¿no? Inactivar al virus, ¿de acuerdo? Que no cause daño a nuestros órganos, ¿de acuerdo? Entonces hay que inactivar al virus con terapia antirretroviral. Eso se llama terapia supresiva, ¿de acuerdo? Ok, también hay terapia profiláctica, ¿no es cierto? Sobre todo la llamada, por ejemplo, en herpes virus, sobre todo, clásicamente la de tipo genital recurrente, ¿no es cierto? En la persona que cada cierto tiempo aparecen lesiones en su zona genital, entonces ya antes de que aparezca también se le puede dar a esa persona terapia profiláctica, ¿no? Y sobre todo y principalmente en los casos, en los pacientes con inmunosuprimidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los trasplantados, vamos a ver algo de eso, también se le puede dar una terapia profiláctica, llamada en este caso, mejor llamada terapia anticipada, ¿de acuerdo? Porque ya hay también algunos argumentos tecnológicos que permiten detectar al virus, ¿no? Anticarga viral tempranamente, inclusive antes de que el paciente pueda hacer síntomas. Es por eso que recibe el nombre de terapia anticipada, ¿no es cierto? O en inglés llaman preventive therapy, ¿no es cierto? Ok, y también la prevención en lo que es la transmisión madre-niño también, ¿no es cierto? Y este clásico en el virus del VIH, ¿no es cierto? Y también, ¿no? La preexposición, también sobre todo hablando del virus VIH en este caso, ¿no es cierto? Antes de la relación sexual, o la posexposición, ¿no es cierto? Sobre todo en los casos de accidentes, ¿no? En donde estamos muchas veces involucrados nosotros como personal de salud, ¿no es cierto? Entonces, como ven, hay varios esquemas, hay varias estrategias que ustedes deben tener en cuenta cuando utilicen esta terapia antiviral, en cuál de ellas se encuentra, a cuál de ellas lo pudo erradicar, ¿de acuerdo? ¿No? Y en este cuadrito, esto está reflejado más o menos en el cuadrito que ven ustedes acá, esta línea que ven ustedes acá, ¿de acuerdo? Esto insisto bastante en lo que en nuestro país, en mucha parte del mundo, caramba, toda la faringitis aguda la tratan con antibióticos.
Eso está mal, el 80% de la faringitis son de origen viral, pues, y queremos tratarlo con antibióticos, es una cosa, una costumbre, ¿no? De autoadministración y también, pues, de colegas que también abusan del antibiótico y ahí los problemas de resistencia, ¿no? Ya hemos hablado de la bacteriología sintomática en su momento, ahora hablamos de la faringitis aguda, ¿no? Okay, acordarse de que cuando viene con secreción nasal acuosa, ese es virus. Pues sugiere de hecho virus, ¿de acuerdo? Igual la bronquitis aguda, ¿no? Es esa tos, incluso con expectoración que puede aparentar ser una expectoración amarillenta, ¿no? Pues la gran 90% son virales y le damos antibióticos, ¿no? ¿No es cierto? Podría ser sí, en los casos de EPOC, ahí sí, podría ser, ¿no es cierto? Por, digamos, las complicaciones que puede tener los pacientes que tienen esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero en la gran mayoría, las formas agudas no requieren antibióticos. Bien, rápidamente, igual que otros medicamentos, digamos, también, ¿no es cierto? Con los antivirales han pasado por todas estas fases, ¿no es cierto? Y de la gran cantidad de antivirales, ¿no? Una pequeña, igual, ¿no? Una pequeñísima parte nomás llegan a esta parte de lo que es la población a través habitualmente del tiempo que sucede, ¿no? 10 a 15 años en promedio, ¿verdad? ¿No? Recordemos rápidamente los primeros antivirales, recordando que el primer antiviral fue una tiosemicarbarzona, ¿no es cierto? Que en esa época se estudiaba también para lo que es el tema oncológico y también recordemos ahí a la tiacetasona, ¿no? Un fármaco que lo utilizamos y que en algún momento lo recordamos también en la clase para lo que es la tuberculosis, ¿no? Y, ¿no? Es un derivado, un parentejo con la INH, ¿no? Y que pues hoy en día ya prácticamente no tiene lugar, pero sí, así empezó también su uso de los diodos de carbazona en lo que es los virus, terapia antirretroviral. Pasamos por el IDU y de esa época usábamos en forma oftálmica, lo recuerdo yo, en esta época de acá. Okay, y que ya poco a poco se fue ingresando ya la ciclovir, ¿no? La ciclovir y luego ya mayores estudios tecnológicos, ya la HIV nos enseñó bastante con la terapia combinada, ¿no? La ZT y luego vinieron los otros análogos nucleótidos, nucleócidos, y ya estamos, ¿no es cierto?, hoy en día en lo que es felizmente la terapia tanto para el virus B y sobre todo la hazaña con lo que es la poder erradicar al virus C mediante lo que son las terapias, digamos, directas, antivirales directas, ¿de acuerdo? No, más o menos a grosso modo, es un recuerdo rápido, la manera como podemos nosotros clasificar a los diversos antivirales, ¿no es cierto?, de acuerdo a la estructura química, ¿no? ¿No es cierto? Y recordando acá que sí, pues esos cuadros que ustedes han hecho, ya estamos por finalizar el curso, pero todos esos cuadros que ustedes han hecho, ¿no es cierto?, que han estado ahí padeciendo, entre comillas, pues sí son de gran utilidad para de mecanismo de acción, etcétera, etcétera, dosificación, que permite finalmente elegir cuál de ellos vamos a dar. Es una manera de verdad de poder aprender también sobre estos fármacos, ¿no? Es un poco riguroso, un poco árida, pero sí yo creo necesaria para hasta que nos familiaricemos, ¿no?, con el transcurrir del tiempo con estos también medicamentos, en este caso los antivirales, ¿no es cierto? Recordar que, digamos, la clasificación de Baltimore para los diferentes virus que hay, ¿no es cierto?, de cadena doble, cadena simple, ARN, DNA positivo, ¿no es cierto?, o si son doble cadena, no sé, doble cadena positivo negativo, o si son de cadenas simple negativo, ¿no? Todos esos datos ayudan en su momento a poder precisar o tratar de clasificar los virus, lógicamente, y también para el uso de antivirales, ¿no es cierto? Recordar que tenemos pues virus desde que solamente quedan localizados en un solo órgano principalmente, pero hay otros que son, pues, efectivamente son de tipo sistémico, ¿no es cierto? ¿No? O sea, aquí también está ubicado el COVID, lógicamente, en piel, pues básicamente tenemos
lo que es varicela y herpes, sin que eso signifique que se queden ahí. Sabemos que hay formas sistémicas, hay encefalitis también por herpes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Muy bien. Esto revísenlo con bastante. Ya cuando han hecho antirretrovirales, ¿no? En los seminarios ya se han familiarizado, ¿no? Por el proceso, ¿no? Del mecanismo, del ciclo de vida de los virus, ¿no? En qué momento podemos estratégicamente al virus combatir, ¿no es cierto? Desde su ingreso, ¿no es cierto? Desde su, digamos, una vez que ingresa, cuando se desenvuelve, ¿no es cierto?, se descubre la transcripción, ¿no?, etcétera, la replicación o ya su salida, ¿no es cierto? Entonces hay antivirales que actúan a diferentes niveles, ustedes lo saben, y que muchas veces hay que estarlo combinando, ¿no es cierto?, a ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en este caso de la mantadina, en su momento fue un medicamento antiviral en influenza muy utilizado, pero con el problema de resistencia, ¿no es cierto?, que ya prácticamente no se utiliza ya digamos, en esta entidad, ¿no? Es decir, en los procesos por virus, por el virus de influenza, por ejemplo, ¿no es cierto? El interferón, que fue uno de los fármacos que también inicialmente se utilizó, ¿no? Bastante, vamos a ver rápidamente algo sobre eso en las láminas que continúan, ¿de acuerdo? Bien, es una parte rápida, pues, todo el proceso, ¿no? Y para que ustedes lo recuerden, y eso ayuda mucho para los mecanismos de acción, ¿no es cierto?, que están acá descritos, ¿no?, de los diferentes virus. Hay otra lámina también, ¿no?, que para que ustedes lo revisen con un poquito más detenimiento, ¿no?, lo que actúa a nivel de lo que es la adherencia, ¿no?, a nivel del momento en que penetran, ¿no es cierto?, y se descubren el virus, ¿no?, de su envoltura, transcripción, etcétera, etcétera. Entonces, vean el interferón, ¿no?, se usaba tiempo atrás porque tiene acción antiviral y que actúa a diferentes niveles. Algo de eso vamos a hablar en las siguientes láminas, ¿no es cierto? Bien, aquí también, ¿no? Por ejemplo, ya esto lo han visto en VIH, ¿no es cierto? Los que actúan a nivel de la fusión, ¿no es cierto? También a nivel de CCR5, ¿no es cierto? Y algo al final vamos a ver el palivizumab, que es un anticuerpo neutralizante, ¿no es cierto?, que se utiliza para el virus inicial respiratorio, ¿no?, que se utiliza, ¿no?, a este nivel, ¿no?, muy parecido a los anticuerpos también neutralizantes que ustedes seguramente ya se han familiarizado a través del COVID, ¿no es cierto? ¿No? Que vamos a ver, va a haber algo sobre eso, muy rapidito también, ¿no? Lo de a nivel de la salida del virus, de la influenza, ¿no es cierto?, con los inhibidores de la neuroamidasa, ¿no es cierto?, de esta enzima, ¿no?, que permite finalmente al virus salir y digamos, comprometer otras células, ¿no es cierto? Se puede evitar su salida mediante la terapia temprana, ¿no es cierto?, con zanamivir, forma inhalatoria o celtamivir, ¿no? O su forma intravenosa de este grupo de inhibidores de la neuroamidasa, que es el peramivir, ¿de acuerdo?, en los casos severos, ¿de acuerdo? O lo que le decía de la amantadina, rimantadina, ¿no es cierto?, que se daban para esta etapa en donde el virus al ingresar se descubría de su envoltura para todo su interior, todo su ácido nucleico interior, pues meterse, ¿no es cierto?, digamos, a complicarnos, digamos, a través de nuestro ADN, ¿verdad?, de nuestras células. Y que problema de resistencia ya prácticamente hoy en día no se recomienda este grupo de fármacos, ¿de acuerdo? Ya esto lo conocen los análogos nucleósidos, nucleótidos, y también no solamente para el virus del HIV, también se utiliza para otros virus, no solamente para HIV, sino también para virus de la hepatitis B, ¿de acuerdo? Y también para el herpes virus, también a este nivel, ¿no? La ciclovir y todos ellos no se olviden, también son análogos, ¿no?, de nucleósidos
o nucleótidos, ¿no es cierto? A referirnos a nucleótidos, ¿no? Son porque ya viene el antiviral cargado con fósforo, ¿verdad? Ya estamos ya, en cambio los nucleósidos son aquellos que en el organismo es donde se fosforilan, ¿verdad? Estos ya vienen fosforilados, ¿de acuerdo? Pues se llaman nucleótidos. Bien, y también los que actúan pues a nivel de la integrasa, ya lo han visto ustedes, ya lo hemos mencionado en su momento, y también los que actúan a nivel de lo que son los inhibidores de proteasa, que no solamente es para los virus del HIV, también cumplen aquí, hay unos inhibidores, ¿no? de la serina proteasa, que también se utilizan, como vamos a ver también rapidito, en lo que es el virus C. Vean ustedes cómo, ¿no es cierto?, al conocer un poco del mecanismo de acción de la mayor parte de todos los virus, lo que puede traer ya rápidamente, ¿no?, nos orientan, ¿no es cierto?, qué fármacos podemos usar. Acá están los inhibidores de la proteasa, por ejemplo, que se utilizan, ¿no es cierto?, en el caso de los virus del HIV, ¿no? Y estos son en los casos para el virus C, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces a veces uno se marea con todo esto, pero la idea es tener de repente un panorama general que nos ayude un poquito a ubicarnos en ese sentido en relación a los de los antivirales en general, ¿de acuerdo? Inclusive, vean ustedes, así como han conocido ustedes que para los virus del HIV hay, ¿no es cierto?, los análogos nucleótidos y no nucleósidos. Algo similar también sucede para el virus C. Vamos a verlo, ¿no? Los no nucleósidos también en el campo de los virus C, ¿no? Los nucleósidos como el sofosbuvir, por ejemplo, el virus C, este es el medicamento, le recuerdo del que empezó a costar los $1000 la tabletita, ¿no? La tabletita famosa de los $1000, que ya bajó lógicamente, pero también hay otros que son de tipo no nucleótidos, ¿verdad? Y los inhibidores de esta proteína no estructural, la 5-AD, que también es importante para lo que es el virus C en la terapia combinada. Bien, entonces avanzamos un poquito rápido, ya lo revisan por las láminas con un poquito de detenimiento, en lo que sí son los virus que son tratables con antivirales hasta el momento, ¿de acuerdo? Hasta el momento, ¿de acuerdo? Siempre recordando, insistiendo en el asunto, lo que nos salva de todo eso son las vacunas para esos virus en el cual tenemos tratamiento con vacunas, ¿ya? Entonces vamos a hablar rápidamente de algo de estos antivirales para estas enfermedades, ¿de acuerdo? Tanto para los virus de DNA y también tanto el grupo de los RNA, que en los cuales hay alguna terapia antiviral, que está acá anotada, ¿de acuerdo? Está acá anotada, ¿no? En este cuadrito nos permite de la manera global y verlos acá, ¿no es cierto? Ya me referí a algunos de ellos, ¿no? Vamos a destacar así también, enfatizar una que otro detalle para que lo tengan ustedes en cuenta, ¿de acuerdo? Este es todo el bloque de los análogos nucleósidos y no nucleótidos, nucleósidos y nucleótidos, ¿no es cierto? No solo para el VIH, como pueden ver por acá, sino también para el caso, por ejemplo, del tenofovir, ¿no?, que hemos comentado, nos ayuda tanto este medicamento, ¿no es cierto? Nos ayuda, es un análogo, sería un análogo nucleótido, ¿no? Porque tiene digamos, en su fórmula, acá está, ¿no? Fósforo, ¿no? Ya viene cargadito, como digo, ¿no es cierto? Y que nos ayuda tanto para el virus del HIV y también para el virus B, ¿no? Como hemos comentado, es un medicamento bastante interesante, noble, que hoy en día está dentro del esquema clásico, ¿no?, de la terapia para el virus del HIV, ¿no? Y si por medio también este paciente está con el virus B, ya, ¿no es cierto? Yo le decía en la práctica, no podemos matarlo, yo no puedo decir matamos dos pájaros de un tiro, pero al menos sí los inactivamos, ¿no? Con el tenofovir, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí está el medicamento de las tabletitas de los $1000, el sofosbuvir, ¿no es cierto?, que también es un medicamento que debe estar por ahí. El fósforo también es un nucleótido, ¿no es cierto?, pero que deriva del análogo del ureido, del ARN, ¿de acuerdo? A diferencia
de los otros que son derivados de la adenosina, guanosina. Por ejemplo, de la guanosina está la clásica anciclovir, aciclovir debe estar por acá, aquí está el aciclovir, ¿verdad? ¿No? Y ellos son nucleócidos, ¿no es cierto? Porque recién en su interior, al ingresar a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Recién se fosforilan, ¿no es cierto? Y de esa manera bloquean también a nivel de RNA polimerasa, ¿no? En ese caso. Los derivados de la timidina, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Es digamos, es una constelación parece de estrellas, ¿verdad? Aquí está el molnupiravir, ¿no es cierto? El que seguramente están recordando ustedes para lo que es el COVID, que al final algo vamos a comentar sobre ellos, ¿de acuerdo? El Sidobuid está acá, que también se ha ensayado en la viruela del mono, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Pero aún no hay nada. Hay otros también que al final también lo vamos a comentar rapidito. El herpes, recordando también, ¿no es cierto? El problema del herpes es que no podemos sacarlo pues del cuerpo una vez que nos infectamos, que son la mayoría de personas, se queda con nosotros, ¿no es cierto? Se queda viviendo acá en el ganglio, digamos, posterior, en el ganglio nervioso me refiero, no en el ganglio linfático, en el ganglio nervioso, ¿no es cierto? Y que ante estado de inmunosupresión, nuevamente se reactiva y nuevamente empieza a dar, ¿verdad? ¿No es cierto? Tanto el herpes simple como el herpes zóster también, ¿no es cierto? La primera infección, acuérdense que son infecciones generalmente muy intensas, ¿no es cierto? Y las veces siguientes son menos intensas, le estoy hablando en el en el que no esté inmuno comprometido, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, avanzamos mejor un poquito más rápido, no me quiero quedar, ¿no? Estos son los inhibidores de la DNA de la polimerasa viral, ¿no es cierto? En el herpes, estamos hablando de herpes, ¿no es cierto? Okay, que actúan a diferente nivel. Recordar que se fosforilan antes, ¿no? Se fosforilan en el organismo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Los nucleócidos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? A veces, antes de ingresar, el virus tiene que dar de la suya, tiene que darle sus enzimas, utiliza las enzimas, estos fármacos que están acá, ¿no es cierto?, para poder finalmente convertirse en trifosfato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El virus, pues, es aquí donde lo bloquea. La resistencia viene por acá, en aquellos antivirales en donde intervienen las enzimas que produce el virus, obviamente, como la timina quinasa, en el caso de la ciclovir, penciclovir, o del UL97, ¿no es cierto?, que es la proteína quinasa fosfotransferasa, que es para lo que es el citomegalovirus, ¿de acuerdo? Y tenemos el problema con el anciclovir también y la resistencia al anciclovir, justamente porque el virus cambia estas formulaciones. En cambio, si agarramos por acá, utilizando las cinasas de nosotros, ok, ahí pues el problema de resistencia es menor, ¿no? Porque habitualmente no modificamos nuestras enzimas, y de esa manera es que hay medicamentos, esa es la explicación por qué hay medicamentos que se pueden utilizar en caso de resistencia a estos acá, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tal es el caso del cidofovir, ¿no? El foscarnet también, ¿no es cierto? Que intervienen ya bypassea toda esta parte de tal manera que el virus no lo pueda por acá detener, ¿de acuerdo? Con sus mutaciones, me refiero, ¿no es cierto? Este cuadrito también, rápidamente, para verlo, el valaciclovir y fanciclovir son prodrogas. El mismo aciclovir también es prodroga, porque tiene que convertirse en la droga activa con la fosforilación, ¿verdad? Pero esta la ventaja del valaciclovir y fanciclovir, ¿cuál es? ¿No? O aciclovir que se convierte en aciclovir y fanciclovir en penciclovir, ¿cuál es la absorción? Tiene que ver esta parte acá abajo con la absorción, facilita la absorción en relación a la ciclovir, ¿no es cierto?, que digamos que puede en parte ser por una enzima metabolizada en el tubo digestivo, por una estearasa, ¿no es cierto? Entonces, el acompañamiento de la valina, por ejemplo, el valaciclovir valina, ¿no es cierto?, le ayuda al ingresar con ese transportador, ¿no es cierto?, a la célula intestinal, ingresa más fácil, ¿ok? Y de ahí al hígado lo que ya saben que es el efecto del primer paso,
¿no? La biotransformación, y ahí pasan a convertirse en aciclovir, ¿verdad? Que facilita el ingreso al organismo del aciclovir, en otras palabras, y también el intervalo de duración, ¿de acuerdo? Podemos darlo al paciente, ya no es a 5 veces al día, sino podemos darle 3 veces al día. Entonces, ayuda estas formulaciones, ¿no? En ese sentido, digamos, a que el paciente pueda cumplir con la terapia. ¿Ok? Recordar rapidito también de que, digamos, los esquemas de terapias varían. ¿Varían de qué? Si se trata de herpes genital, ¿de acuerdo? Si se trata de un herpes orolabial, si estamos hablando de una prostitis herpética, antes se seguía en el mundo suprimido, varía los esquemas de tratamientos, inclusive si es primera infección, ¿no es cierto? Si es infección recurrente, ¿no es cierto? Y si es en el paciente inmunosuprimido. Entonces, ¿qué es lo que quiero llamar la atención con esto? Que hay diferentes, no solamente se trata de ver medicamentos, sino los diferentes esquemas que hay de acuerdo al cuadro clínico, ¿no es cierto? Entonces, esos son los detalles que hay que siempre tener en cuenta cuando damos estos medicamentos, ¿de acuerdo? Bien, no, a veces podemos confundirnos, y eso quiero darle como un panorama general. Peor si tenemos que usar las formas pues intravenosas en caso de una encefalitis herpética, ¿no es cierto? Donde ya tenemos sí o sí que usar el aciclovir, por ejemplo, el de la forma intravenosa, ¿no? ¿No es cierto? Igual, si se trata de varicela, también zóster, ¿no es cierto? Los esquemas también varían. En varicela zóster, este virus necesita dosis más alta de aciclovir, ¿no es cierto? Es por eso que se dan dosis mayores, obviamente, ¿no? Hasta las formas intravenosas, ¿de acuerdo? Y lo del valganciclovir también, ¿no es cierto? Inclusive para la retinitis, por ejemplo, los esquemas varían, ¿no es cierto?, de acuerdo a, digamos, al virus, de acuerdo a que el virus qué tipo de complicación nos produce. También eso pueden revisarlo con mayor calma, ¿no? El aciclovir, ¿no es cierto?, el gran problema es sobre todo la vía intravenosa, los problemas que pueden ser de nefrotoxicidad, causar, y por eso hay que hidratarlo bien al paciente, ¿no? Igual que como la anfotericina, antes ¿no? Tenemos que hidratar bien al paciente en el caso de hongos, ¿no? En el caso del leishman hay que hidratarlo, igualito tenemos que hidratar bien al paciente, ¿no? En este caso es para evitar la formación de microcristales que puede causar nefrotoxicidad por el uso de aciclovir intravenoso en este paciente. Muchos medicamentos, ustedes van a ver que hay que corregir la dosis de acuerdo a la función renal, y hay que revisar, y si tenemos dudas o no recordamos bien, ahí están, revisen siempre, ¿no? Hay aplicativos que nos permiten revisar qué dosis debemos dar de acuerdo a la función renal, que hay que calcularlo, ¿no? Mediante las clásicas calculadoras Crawford. Hoy en día existen varias maneras de calcular. La clásica, teniendo en cuenta la edad, el peso, si es hombre o mujer, ¿de acuerdo? Adelante, le he puesto un cuadrito para hacerle recordar nuevamente qué tipo de infección es. Si tiene la función renal alterada, tenemos que regular dosis, ¿de acuerdo? Estos son los medicamentos aprobados para lo que es el herpes. El problema de anciclovir es los problemas sobre todo de mielotoxicidad, pancitopenia, ¿no es cierto? Fíjese, un paciente que de por sí es inmunosuprimido, podemos con estos medicamentos causarle más inmunosupresión. La cosa es que hay que tener siempre presente esto, hay que monitorizar al paciente al cual damos ganciclovir o la forma oral, que es el valganciclovir, ¿correcto? ¿Ya? El cidofovir, los problemas a nivel de nefrotoxicidad, y también muchos de estos medicamentos tienen problemas también a nivel hematológico, ¿de acuerdo? No, acuérdate que inhiben el ADN, ¿no es cierto?, los ácidos nucleicos. Igual las dosis, no voy a entrar ya en estos detalles, solamente decirle que, ¿no es cierto?, que hay que calcular adecuadamente la depuración de creatinina, ¿no es cierto?, clásicamente, o con las fórmulas también que hay ahora que utilizan también la urea, la creatinina, la albúmina, ¿no es cierto?, para el cálculo, ¿no es cierto?, el MDR4, el MDR6, que ustedes ya en las calculadoras lo van a poder revisar, y con los datos que dan nuestros pacientes, nuestros internos, residentes, ahí en el hospital, tienen eso, lo utilizan a cada rato, y ellos ya se encargan de calcular la dosis que le corresponde de tal o cual medicamento, por ejemplo,
ok, y que ustedes también lo van a tener que hacer en su momento, ¿de acuerdo? Incluso en los pacientes, para los pacientes con trasplante, ¿no es cierto? También se da lo que se llama, decimos, la terapia preventiva o preemptiva o anticipada, ¿de acuerdo? Sobre todo si el paciente, el que tiene, digamos, se le toma muestra y si no tiene, si tanto el receptor como el donante no han sido antes infectados por el citomegalovirus, tiene un nivel bajo, ¿no?, de que haya un problema de reactividad. En cambio, aquel paciente, ¿no?, en donde el donante es positivo, el receptor es negativo, tiene, por ejemplo, un riesgo alto o intermedio, ¿de acuerdo?, de reactividad, ¿no es cierto? Si ambos son positivos, por ejemplo, son intermedios, si es negativo el receptor, es alto, entonces a ellos, ¿qué se le hace? Porque se le va a inmunosuprimir a esos pacientes. Entonces, de antemano, profilácticamente, se les trata con anciclovir o valganciclovir, ¿de acuerdo? O, si no, la forma, como le decimos, anticipada, es decir, en ese momento no se le trata, pero hay que estarle monitorizando la carga viral para ver el momento que aparece el virus, y ahí podemos iniciar la terapia. Son dos formas que hay, ¿no? La terapia anticipada y la terapia ya a ciegas. El virus B, trabajando en el país, el virus B, felizmente, claro, debería haber no debería haber virus B en el país, ¿no?, en muchos países, ¿no? Tenemos ya la vacuna que soluciona gran parte de ello, pero no, pues, lamentablemente no todos se vacunan. Ese es el triste problema que hay, ¿de acuerdo? Un problema que puede ser solucionable. Ojalá que esto siga bajando más, ¿de acuerdo?, a través del tiempo. ¿Y quiénes son los más susceptibles? Nuevamente, nuestra población, los niños. ¿Por qué, doctor? Bueno, pues ya el adulto le da hepatitis B, ya de acuerdo, puede haber casos severos, fulminantes, etcétera, ¿no es cierto? Puede haber casos de portadores, sí, pero el gran problema, el problema mayor son los niñitos que quieren de temprano la infección por el virus. ¿Por qué? No, porque son ellos lo que hacen las formas crónicas mayormente. Los niños y los recién nacidos, los adultos también, sí, pero menos, hacen las formas crónicas, ¿de acuerdo? También, todos, pero más. Entonces, esta es la población. ¿Y cómo solucionarlo? Pues la vacuna, pues. La vacuna solucionamos, insisto en eso. Recordad que estas infecciones crónicas, una parte, el 30%, pueden ir hacia lo que es el cáncer de hígado, claro, o quedarse solamente en cirrosis, o compartir ambos, ¿no es cierto?, con falla hepática y obviamente la muerte. Y la única solución en ese momento ya es el trasplante, ¿no? Es que sabemos que hay un gran problema para hacer trasplante en nuestro país. Entonces, corrijamos esto. Este 39%, ¿no?, de esta población, este 4%, el 40% son niños que pudimos ser corregidos, no tenerlos sin el problema con la vacuna simplemente. ¿Cuáles son las poblaciones, las que están acá? Esta es la población, nuestra zona, ¿no?, de la zona sierra y sobre todo la zona de selva, ¿no? La población más descuidada es el que tiene ese problema, ¿de acuerdo? Antes tratábamos eso ¿con qué? Con el interferón, ¿no es cierto? El interferón es un antiviral utilizado mucho tiempo, ¿de acuerdo? Que lo que hace es estimula, digamos, los sistemas enzimáticos que tenemos en el organismo para, digamos, de esa manera, mediante estos sistemas enzimáticos, inhibir la síntesis del virus, ¿de acuerdo?, ¿no? A través de las por ejemplo, de las proteínquinasas, ¿no es cierto?, o de las GTPasas, ¿no? Son varios mecanismos. El problema del interferón mucho tiempo fue que la vida media era corta, de ahí surgió el PEG interferón pegilado, que permitió, pues, las concentraciones más tiempo del virus, del PEG, del interferón, de esa manera ayudar, ¿no? Un tiempo se utilizó, gran tiempo se utilizó, vinieron las formas pegiladas, que se utilizaban junto con el entecavir, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que las reacciones adversas, así sea la forma pegilada, también tiene una serie de reacciones adversas. El hecho de tener que aplicarse, pues, también al paciente, ¿no?, su cumplimiento, ¿no es cierto? Ya y finalmente llega, en el virus B, llegan felizmente estos nuevos medicamentos, ¿no?, que permiten hoy en día quizás difícilmente erradicar al virus, casi no se erradica el virus, teóricamente no se logra erradicar al virus, no es como el virus C, que sí, felizmente tenemos. Entonces ya se están usando terapias, pues, para poder suprimir al virus. Inicialmente se utilizaron
los que están en este casillados acá, el gran problema, ¿no? Ahí está también, ustedes recordarán la enticitabina, la amibudina, ¿no es cierto? Idofovir, bueno, para lo que es el terapia antirretroviral también aquí se utilizaron, pero el problema era la resistencia, ¿no? Muy rápida resistencia, tiene una barrera de resistencia baja. Y hoy en día, ¿qué es lo que se utiliza más? El tenofovir, que ya lo recuerdan ustedes como terapia antirretroviral, miren, acá también está, en donde tiene una barrera de resistencia alta, ¿de acuerdo? O sea, la resistencia en este caso es muy, muy baja para tenofovir y también para el entecavir también, ¿de acuerdo? Entonces son los esquemas que hoy en día se utilizan, ¿no? Entre los dos, tenofovir, ¿no es cierto? Pero hay una población infantil en donde pues la recomendación, no, porque no hay mucho estudio todavía con tenofovir en ella, es aún en ellos es entecavir, ¿de acuerdo? Ya el interferón ya prácticamente se ha dejado de lado, el problema es bueno, el costo, el alto costo inicial, de acuerdo, ¿no? Pero sobre todo el problema de los efectos adversos que tiene, ¿de acuerdo? Ok, en ese sentido es cierto, la ventaja es que consigue, no es el problema, no es resistencia, sino reacciones adversas y consigue la pérdida, ¿no es cierto?, de estos antígenos que son infectantes para la persona, ¿no es cierto? Igual hay que ajustarlo con lo que es de acuerdo a la función renal, ¿no es cierto? Estos medicamentos, esos antivirales, ¿no es cierto? Entecavir y el tenofovir, ¿no es cierto? Y digamos, y también la forma fumarato, y esa es la última sal del entecavir que ha salido, que es la alafenamide, de acuerdo, que tiene la ventaja digamos, de ser menos nefrotóxico, en ese sentido, de acuerdo, y también poder dársela, digamos, no tener el problema de osteoporosis, ¿no?, que podría producir la otra forma del tenofovir, ¿ya? La forma fumarato. Bien, aún es caro, seguramente en un momento lo va a reemplazar a la forma fumarato, este último tipo de tenofovir. Nuevamente este cuadro interesante, nos habla de los problemas del espejilado y sus reacciones adversas, hematológicas, al comienzo el cuadro parecido al resfrío, ¿no? Y el uso que se da, ¿no? O sea, habitualmente era lo que utilizamos, ¿no? Y hoy en día esto es lo que estamos utilizando en tenofovir, ¿no? En sus dos formas. No se reporta, al menos hasta ahora, resistencia. El entecavir sí tiene cierta resistencia hasta el punto de que el paciente que antes ya probó con la amibudine, ¿no?, hizo resistencia, no, ya tiene que ir al tenofovir, ¿no? Entecavir está además utilizar porque si es resistente a la amibudine, es resistente también al entecavir, por ejemplo. ¿Cierto? Ese esquema rapidito también, hay que esperar 6 meses, ¿no? Ojalá que antes de los 6 meses el antígeno de superficie desaparezca, ¿no es cierto? Si no, ya se va a quedar ahí, va a ser portador. Hay que descartar, ver si tiene unos criterios de cirrosis. Antes se hacía biopsias, hoy en día con lo que es hay pruebas, el FibroScan, ¿no es cierto? También hay las pruebas con las nuevas técnicas de ecografía, se puede detectar asumir que el paciente tiene o no cirrosis. 1, 2, si tiene más de 30 años, 3, si encima tiene carga viral positiva, alterado la prueba, las transaminasas, tiene carga viral alta, no, ni hablar, ese paciente tiene que recibir terapia, ¿no?, con tenofovir o entecavir. De hecho, entecavir es para los menores de edad y para las personas adultas, tenofovir o entecavir, hay mayor tendencia al tenofovir por la menor problema de resistencia, ¿de acuerdo? ¿Y eso hasta cuándo, doctor? Generalmente si ya tiene cirrosis es de por vida, no se puede erradicar. Esto evita que, doctor, pues tiene cirrosis ya, caramba, ese paciente ya fue. No, la cirrosis puede seguir comprometiendo, avanzando al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, hay que nos permite al paciente estabilizar al paciente con cirrosis, ¿de acuerdo? Y puede detener el grado de cirrosis que tengan, ¿de acuerdo? Ok, ¿no? Hay casos en donde, pues, si no hay cirrosis,
tipo tiene carga viral, se podría suspender el medicamento y observar el caso, pero hay que monitorizarlo con mucho, no perderlo al paciente, ¿no es cierto? En esos casos en donde nos atrevemos a, y no tiene cirrosis, nos atrevemos a suspender el medicamento y a tener que monitorizar con carga viral, ¿de acuerdo? Algunas recomendaciones especiales, ¿no? Que ya hemos hablado en los niños mayores, en los menores, perdón, es lo que es el entecavir, ¿no? Todo esto se evitaría que el niño menor no se olvide con el uso de la vacuna, ¿no es cierto? La vacuna, que es importante, que desde ya del saque, de que nace el bebé, ya tiene que estar, no se olviden, pues jóvenes, tiene que estar ya con su vacuna ese bebé, ¿de acuerdo? Okay. Y si la mamá es portadora del virus B, también, y si tiene además digamos, el antígeno E, ni hablar, esa persona debería recibir inmunoglobulina hiperinmune B, que es muy escaso, lamentablemente, en nuestro país. ¿De acuerdo? Virus C es otro gran problema, no hay vacuna, pues, para el virus C también tiene el problema mucho más mayor, pero a largo plazo, 20 años, 30 años de llegar a cáncer o cirrosis hepática, okay, pero felizmente sí tenemos, si bien no tenemos vacuna, tenemos armamento para así poder erradicarlo hoy en día, ¿de acuerdo? Hoy en día podemos erradicarlo, nos habla mucho en el país, felizmente no es tan alto su prevalencia en relación a otras zonas del mundo, ¿de acuerdo? Y que ya hemos pasado de la que es la era también el interferón que se daba en esa época para este virus, ¿no? Hemos pasado a lo que es los antivirales de acción directa y sobre todo a los antivirales de acción directa que tienen efecto pangenotípico, es decir, que digamos los antivirales que pueden digamos ser efectivos para todos los tipos de genotipos, ¿de acuerdo? Porque antes de eso, ¿qué se hacía? Tenía que tipificarse al virus, porque de acuerdo a la tipificación se daba el antiviral, ¿no? Porque había antivirales en ese momento que eran sensibles o no sensibles de acuerdo al genotipo. Hoy en día ya han aparecido antivirales que son pangenotípicos, ¿de acuerdo? O sea, digamos, como diríamos en el caso de los antibióticos, son de amplio espectro, ¿no? Diríamos, ¿no? En este caso, podemos ya sin necesidad de hacer esta genotipificación, podemos darle, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esos? Son tres grupos de fármacos. Aquí van a ver ustedes el mecanismo, cómo actúa. Ya hemos hablado inicialmente algo. Hay inhibidores de la polimerasa, ¿no es cierto? Hay también inhibidores de esta proteína no estructural, ¿no es cierto?, que actúa a nivel de lo que vendría a ser la replicación, ¿no?, el NS5A, y hay los también llamados inhibidores de las proteasas, ¿no es cierto?, para el virus C, también, ¿no es cierto?, que actúan a nivel de, también aquí están los nombres de ellos, ¿no?, con el sufijo previr, asvir, que nos ayudan. Les decía al comienzo de la charla, los inhibidores de la polimerasa pueden ser nucleótidos o no nucleócidos, ¿no? Y aquí está el medicamento de los $1000. Ok, entonces, ¿quiénes deben recibir? No es como el caso de la BEC, ¿no es cierto? Que, bueno, uno puede esperar 6 meses y ver mayores, menores de 30 años, la carga viral si es alta, etc. No, acá en el virus B, el virus C, perdón, lo que hay que hacer es, sí, la prueba rápida, confirmarlo, eso sí, con la carga viral, y ya darle de una vez tratamiento. Tratamiento con estos esquemas que están acá, ¿no? Con estos medicamentos, terapia dual, ¿de acuerdo? Dual, el tiempo está acá, puede depender si el paciente tiene o no tiene cirrosis, en ese momento, ¿de acuerdo? Y el esquema actual es, como le decía, con la terapia pangenotípica. Antes lo que se hacía era el genotipo. Hoy en día, felizmente, que ya las terapias actuales permiten ser más prácticos y además se consigue mayor eficacia. Siempre una observación en los niños, ¿no? En donde hay menos estudios, en donde aún, digamos, teóricamente hay que hacer los genotipos para darle alguno de estos medicamentos, porque no, estos aquí, al menos por ahora, no está muy estudiado en niños. Seguramente yo asumo que en un futuro cercano, si esta es reciente esta revisión, de repente en un futuro cercano
todos, ¿no? Hemos demostrado que en niños no haya ningún problema, ojalá pueden de repente este tipo de esquemas ser más universales, ¿de acuerdo? Entonces son los tres tipos de antivirales que hay hoy en día para el virus, al virus C, ¿de acuerdo? La mayoría del núcleo quizás son los inhibidores de esta proteína estructural, la CICOA, ¿no? Y en el cual se puede asociar o bien al grupo de proteasas o bien al grupo de inhibidores de la polimerasa, ¿de acuerdo? ¿No? Estos son los esquemas no panfenotípicos, insisto, lo que se están usando más estos son los esquemas genotípicos. Aquí tienen la presentación, pues, y la posología. La idea es, y felizmente si eso ocurre, erradicar al virus. Felizmente eso ocurre, evitar que llegue pues a la cirrosis y que no ha llegado, o si ha llegado, evitar que siga avanzando y prevenir sus complicaciones, y prevenir también lo que es el carcinoma hepatocelular, ¿de acuerdo? Cuidados que hay que tener, interacciones, si el paciente es portador del virus HIV, también con los antivirales, en rojo están las interacciones que pueden haber y que por lo tanto no se deben usar en combinaciones con esos fármacos, ¿de acuerdo? ¿No? Que están ahí anotados. Okay. Y también hay a veces problemas también con algunas estatinas, ¿no es cierto? También hay que están sobre todo en rojo, y lo otro en verde no hay ningún problema, que hay que tener el cuidado del caso. Y para esto hay aplicativos, le hemos hablado más de una vez, ¿no es cierto? Esto no todos se memoriza, entonces hay que usar aplicativos, igualmente para el caso de los anticonvulsivantes, que también tienen interacciones y que no se pueden utilizar con este grupo de medicamentos, ¿de acuerdo? Pero hay alternativas para eso. Virus influenza rápidamente, hay maneras de actuar sobre la influenza, ¿no es cierto? Sobre la proteína M2 que ha sido lo clásico, y sobre la neuroamilasa de que hablábamos al principio, donde está el oseltamivir, ¿no? el tazonavir, ¿de acuerdo? En el país, ¿qué está sucediendo? Hoy en día la influenza generalmente, esto va variando a través del tiempo, ¿eh? Pero en los últimos tiempos está predominando más la influenza de tipo B, ¿de acuerdo? La vacuna, pues aquí es arma firme, ojalá que, ¿no? Y que anualmente tiene que, ya lo saben ustedes, ponerse por los cambios que hay, las mutaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La proteína M2, ¿no es cierto? En algún momento fue la clave, ¿no es cierto? Con el uso de amantadina, ¿no es cierto? Esto es para bloquear la entrada del hidrógeno, ¿no es cierto?, que ayuda a desmantelar el virus para que saque todo su interior, todo su sistema nucleico, ¿no? Y de esa manera contamine a nuestras células, ¿no? Se trata de bloquear eso, y el problema es que la resistencia ya no se recomienda, ¿de acuerdo? Y sí, en casos es discutible de verdad. Y los otros medicamentos, doctor, sí, el caso de los inhibidores de la neuroamilasa, es decir, los fármacos que evitan que el virus salga, ¿no es cierto? Que se proteja, ¿no es cierto?, de su membrana, de la envoltura, y pueda salir, ¿no es cierto?, ¿no? Mediante la enzima que ellos tiene el virus, que es la neuroamilasa, al bloquearlo, no evitamos que salgan y se quedan aquí adentro en nuestras células, y la idea es que de ahí no salgan, ¿no? Y se encargue nuestro sistema inmunológico bueno, con todo y nuestra célula, pues matarlo, ¿no? Bien, entonces, pero hay controversia porque estos medicamentos hay que usarlo bastante temprano, como les decía al comienzo, ¿no es cierto? En las infecciones virales, mientras más temprano el tratamiento, mejor, pero se está dejando estos medicamentos para los casos especiales, ¿de acuerdo? Sobre todo en los casos severos, en los casos que se hospitalizan, ¿sí? Me refiero a oseltamivir, o la forma inhalatoria que vamos a ver, y en la forma ¿no? En las formas que van progresando severamente. Bueno, de todas maneras, en esos casos sí hay que darles. Otros pacientes pueden ser los que tienen alto riesgo, ok, en esos casos se está, digamos, dejando estos medicamentos, ¿de acuerdo? Miren, los niños no se olviden, las poblaciones, uno piensa que solamente son los adultos, también los niños son los que se nos pueden complicar, ¿no es cierto?
y también las gestantes, son poblaciones de alto riesgo, ¿de acuerdo? Que tenemos, idealmente la idea es iniciar el tratamiento y casi lo más tempranamente que podamos. Funcionan pues, mejor si es dentro de las 48 horas de la exposición, ¿no es cierto? En caso de quimioprofilaxis. Y también es otro tema controversial, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya no se utiliza prácticamente. Tenemos, como les decía, al Zanamivir, ¿de acuerdo? Que es la forma inhalatoria, al Peramivir en los casos, no creo que no en el país, en los casos severos, y uso intravenoso, y lo que habitualmente se utiliza el Oseltamivir, sí, en la presentación oral. Perdón. El virus incisional respiratorio es un gran problema, es alto, mundialmente es un virus que casi todos hemos tenido desde muy pequeñitos, ¿no? En nuestro primer año de vida, infección seguramente por este virus, ¿no es cierto? Que muchas veces puede ser grave, es lo que habitualmente lleva al paciente a la emergencia y a muchos pacientitos a que se hospitalicen por el problema que causa, que es la famosa bronquiolitis, ¿de acuerdo? ¿No? Y los que mayormente lo que son los cuidados, digamos, de soporte en estos casos, ¿no? Cuando se hospitalizan, ¿no es cierto? Tratar de mantenerlos aislados, ojalá que se pueda hacer siempre, porque también es el otro problema de las difusiones de infecciones, ¿no? Que ocurren dentro del hospital, de una sala donde hay muchos niños, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, y la terapia es generalmente es de apoyo, es oxigenoterapia, ¿no es cierto? Hidratación, ¿no es cierto? Y en caso ya donde necesite pues el bebé, habrá que intubarlo, etcétera, etcétera. Caramba, ¿y qué se puede hacer por ellos? Ya en el cuadro cuando se presenta no hay ningún antiviral, ¿de acuerdo? No hay demostrado. Antes se usaba la ribavirin, como dice acá, no ha demostrado ningún beneficio, incluso en la forma de aerosol, que más bien se ha visto que esta forma de aerosol lo que hacía en muchos casos en centros hospitalarios era diseminar el virus a los otros niños que estaban dentro de ese ambiente, por ejemplo. Hasta ahora se utiliza bronquilatadores, corticoides, antibióticos, no se recomienda en general utilizarlo, como ven ustedes, para ese tipo de infección, ¿de acuerdo? Ocurre en qué poblaciones, generalmente las poblaciones con gran hacinamiento y obviamente como pues ocurre lo de bajo recurso, ¿de acuerdo? A veces se ha relacionado con casos de que sería una de las causas, ¿no? De que digamos, los niños posteriormente pudiesen desarrollar cuadros catalogados muchas veces llama bronquial, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese medicamento que se utiliza, pero de manera preventiva? Ojo, estamos hablando de inmunoprofilaxis, no estamos hablando del paciente que ya tiene la infección, estamos hablando. Entonces, ¿se utiliza en quién? ¿En todos? No, pues es un medicamento que hay que utilizarlo en poblaciones especiales. ¿Quiénes son esas poblaciones especiales? Son los prematuritos, ¿de acuerdo? Que tienen el problema de displasia broncopulmonar, ¿no es cierto? O tienen problemas de cardiopatía congénita severa. Y esas son las poblaciones que sí se pudiesen beneficiar con este medicamento que es el palivizumab. ¿Qué hace el palivizumab? Como les decía, es un anticuerpo neutralizante, ¿no es cierto?, que actúa a nivel de la proteína F o de fusión de este virus, ¿no? En realidad es un anticuerpo monoclonal neutralizante, ¿ya? De tipo IgG1 cales, ¿de acuerdo? Que reduce el riesgo de hospitalización y de severidad, como dice acá en los lactantes, prematuros principalmente, y de alto riesgo, ¿de acuerdo? El problema hay que darlo preventivamente, estamos hablando, ojo, nuevamente insisto, hay que darle 5 dosis, una dosis mensual, en la época la temporada en donde se ven estos casos de infecciones, insisto, en esa población que ya les he referido, no en todos los prematuros, El problema es el alto costo, ¿no? 18.000, es un estudio que se hizo en el año 2015, en esa época salía, las 5 inyecciones salía, una mensual salía como 18.000 soles, ¿no es cierto? Ok, bien, lo que hay en cuanto a eso es esto, lo único, la terapia preventiva, ¿no es cierto? El uso de tratamiento corticoide, antiviral, Montelukast, no tiene
relevancia en estos casos, ¿correcto? El SARS-CoV-2, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? El molnupiravir, lo que se utilizan son los inhibidores de fusión, los estudios, ¿no es cierto? Los inhibidores de proteasa, ¿no es cierto? Que hay uno de ellos que ahorita lo vamos a revisar, y el molnupiravir, que es un análogo, ¿no es cierto? Es un profármaco, análogo del nucleócido, ¿no es cierto? Que ha demostrado, pues, que sirve, no sé si esto era el gran problema antes de, saben ustedes, casi paralelamente se avanzó con antivirales y con vacunas, ¿no? Y felizmente aparecieron las vacunas que prácticamente dejaron un poco al lado los antivirales, felizmente, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita, ¿no es cierto? Tendemos hoy en día a lo que son tres fármacos en realidad. Esta asociación de dos inhibidores de proteasa, ¿no es cierto? El nirmatrelvir y el famoso ritonavir, que es el nombre comercial, ¿de acuerdo? Y el otro medicamento que tenemos es el remdesivir, ¿de acuerdo? Que es en forma intravenosa, que por 3 días que hay que aplicar. Estos se utilizan en poblaciones aún, esto no resulta comprobado, ¿no es cierto? Entonces, le presento rápidamente esta lámina que es, hace poco salió también, y ¿qué es las recomendaciones para esto? Primero, los anticuerpos monoclonales, ¿no? Estos neutralizantes, ¿no? Que se están dando también, ¿no es cierto? Que esto es en los pacientes no vacunados, en donde sí pues, podría tener ventajas, pero miren ustedes en el paciente vacunado cómo baja el riesgo tremendamente, ¿no es cierto? Tremendamente, como que la vacuna pues evita el uso de estos fármacos, ¿no es cierto? Que tienen una evidencia moderada, además, y tienen el acceso limitado y que obviamente se utilizan por vía intravenosa. Intravenosas son pues de alto costo, ¿no es cierto? Y no están tampoco libres de reacciones adversas, ¿de acuerdo? Estos antivirales, como le decía, tipo remdesivir o molnupiravir o la asociación del dos inhibidores de proteasa, ¿no es cierto? Tienen también, esta es vía intravenosa, o sea, por 3 días, estas dosis son por vía oral, ¿de acuerdo? Pero también, digamos, podrían tener ventajas en los no vacunados, pero con los vacunados se ha visto que, digamos, ya no, digamos, salvo casos de inmunosupresión, podrían servir, ¿de acuerdo? Entonces han sido relegados en este caso gracias a lo que es el uso de vacunas, ¿de acuerdo? ¿No? El grado de evidencia es moderado, el remdesivir es baja, este es intravenoso, es el otro problema, bueno, son 3 días de terapia de quedar, ¿no es cierto? Y el acceso también es limitado, resultan aún de alto costo estos medicamentos, son de alto costo, ¿de acuerdo? Digamos, en esa situación está. Este es un trabajo que sale con este antidepresivo, un trabajo hecho en Brasil, que a nivel mundial también se le ha dado el reconocimiento, ¿no es cierto? Que también podría este medicamento, la fluvoxamina, ¿no es cierto? Que ya existe, tiempo atrás ya está comercializado, ¿no es cierto? Pero que a diferencia pues de la ivermectina y qué sé yo, de la citromicina, etcétera, ¿no es cierto? De los otros medicamentos, ese sí tiene un grado de evidencia moderado, ¿no es cierto? Pero también de todas maneras es de acceso limitado. Habitualmente se utiliza como un antidepresivo en los pacientes con problemas bipolares, ¿no? De bipolaridad. Ok, entonces aquí están algunos esquemas cómo se puede dar, pero hay que darlo en todo caso en los no vacunados, y si son vacunados, bueno, aquel grupo, aquella población que puede estar inmunodeprimida. En esos pacientes sí podrían encajar este grupo de antivirales. De repente, hasta aquí es lo que las evidencias dicen, ¿de acuerdo? En la viruela del simio aún hay mucho que estudiar en relación a antivirales, ¿no es cierto? Ya en la época ya se estaba ensayando desde antes, ¿no es cierto?
por el tema del bioterrorismo, ya se ensayaban, por el tema, y el tema de la viruela, no más que la viruela del simio, ya se ensayaban algunos antivirales, y se ha visto que también en el papel, aún no faltan ensayos clínicos, pudiesen ser utilizados. El tecovirimat, también hay esta inmunoglobulina, ¿no?, que tendría, que es contra este virus de la vacina, ¿no es cierto?, que es lo que más se ha investigado, primo hermano, digamos, de estos virus, de estos postvirus, ¿no es cierto? También se podrían ser utilizados. El cidofovir, que hemos estado hablando, el problema de nefrotoxicidad, ¿no? Y el brincidofovir, que tendría menos problemas de nefrotoxicidad, pero aún están en etapa de investigación, ¿no es cierto?, por FDA, y que, digamos, quizás en un futuro, y que lo tienen ahí en todo caso bajo la manga, ¿de acuerdo? En todo caso, si hay necesidad para uso sobre todo compasivo, ¿no?, en los pacientes pues inmunosuprimidos que pudiesen, en los pocos pacientes que pudiesen hacer esas formas severas por este virus del simio. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Si hay alguna pregunta, por favor, gracias. Si alguna pregunta, por favor, sí.